¿Alguna vez te has preguntado si la historia que te enseñaron está incompleta, si todo lo que creemos saber sobre el pasado es apenas una versión simplificada de algo mucho más complejo, más avanzado y quizás más inquietante de lo que estamos dispuestos a aceptar? Porque cuando observamos las grandes construcciones del mundo antiguo, no solo vemos piedra y mármol, vemos precisión, intención y un conocimiento que parece adelantado a su tiempo. ¿Qué pasaría si las 7 maravillas del mundo antiguo no fueran simplemente demostraciones de poder político o religioso, sino mensajes codificados en arquitectura, estructuras diseñadas para trascender generaciones y desafiar a cualquiera que intentara explicarlas miles de años después? Hoy, no vamos a recorrer estos monumentos como turistas fascinados por su belleza, sino como investigadores que cuestionan cada versión oficial, cada explicación cómoda y cada teoría que intenta encajar lo inexplicable dentro de límites aceptables. Porque hay algo que todas estas maravillas tienen en común. Incluso después de siglos de estudio, siguen generando más preguntas que respuestas, y cuanto más se investiga, más evidente se vuelve que aún no comprendemos del todo cómo fueron posibles. Comenzamos este viaje con el Faro de Alejandría, una estructura colosal que superaba los 120 metros de altura en una época donde la mayoría de las construcciones apenas alcanzaban unos pocos niveles. Una torre visible a más de 50 kilómetros en mar abierto que funcionaba como guía símbolo y demostración tecnológica. Construido bajo el mandato de los Ptolomeos en una de las ciudades más avanzadas del mundo antiguo, el faro no solo iluminaba la costa, sino que representaba el dominio del conocimiento en Alejandría, hogar de la biblioteca más grande de su tiempo, donde se recopilaba el saber de múltiples civilizaciones. Algunos relatos antiguos describen espejos de bronce capaces de concentrar la luz solar con una precisión sorprendente, e incluso existen crónicas que afirman que podían utilizarse para incendiar embarcaciones enemigas, una tecnología que hoy sigue siendo debatida, pero que de ser real cambiaría nuestra percepción sobre las capacidades técnicas de aquella época. Durante más de 1000 años resistió terremotos y cataclismos hasta desaparecer casi por completo, dejando restos sumergidos que aún hoy se estudian, como si la estructura se hubiera llevado consigo parte del conocimiento que la hizo posible. Seguimos con el mausoleo de Halicarnaso, una tumba monumental tan impresionante que su nombre dio origen a la palabra mausoleo, una construcción de mármol blanco adornada con esculturas detalladas y una mezcla de estilos culturales que parecen unir tradiciones griegas, egipcias y orientales en una sola obra arquitectónica. No era simplemente una tumba para un gobernante, era un intento deliberado de inmortalidad simbólica, una estructura diseñada para proyectar poder más allá de la muerte, combinando arte, ingeniería y mensaje político en un solo monumento. El templo de Artemisa en Éfeso fue considerado una de las edificaciones más bellas jamás construidas, con 127 columnas gigantescas que formaban un bosque de mármol visible desde grandes distancias, reflejando la luz del sol como si fuera una estructura casi celestial. Fue destruido, reconstruido y vuelto a destruir, como si su historia estuviera marcada por ciclos de desaparición y renacimiento. Y cada reconstrucción parecía aún más ambiciosa que la anterior, desafiando los límites de la arquitectura antigua. La estatua de Zeus en Olimpia, creada por el escultor Fidias, estaba hecha de oro y marfil sobre una estructura interna de madera, alcanzando una altura que dominaba completamente el interior del templo, generando en los visitantes la sensación de estar frente a una presencia divina real. No era solo una obra artística, era una experiencia psicológica diseñada para imponer reverencia, y su desaparición tras un incendio en siglos posteriores dejó un vacío histórico que nunca pudo llenarse, con pruebas definitivas de su destino final. Los jardines colgantes de Babilonia representan quizá el misterio más desconcertante de todos, porque algunos historiadores sostienen que pudieron no haber existido nunca, mientras otros argumentan que fueron una proeza de ingeniería hidráulica adelantada a su tiempo, descritos como terrazas verdes elevadas en medio del desierto, con sistemas de riego complejos capaces de transportar agua a distintos niveles. Plantean una pregunta directa: ¿cómo se logró tal hazaña tecnológica en una región donde las condiciones naturales eran extremas?
La ausencia de evidencia arqueológica concluyente no ha cerrado el debate. Al contrario, lo ha intensificado, porque múltiples fuentes antiguas describen los jardines con un nivel de detalle que resulta difícil atribuir únicamente a la imaginación. Luego llegamos a la Gran Pirámide de Giza, la única maravilla que aún permanece en pie, compuesta por más de 2 millones de bloques de piedra perfectamente ensamblados y alineados casi con exactitud absoluta hacia los puntos cardinales. Construida hace más de 4.500 años, su precisión geométrica y orientación astronómica siguen siendo objeto de análisis. Y aunque existen teorías sobre rampas y organización laboral masiva, muchas preguntas técnicas continúan abiertas. ¿Cómo se movieron bloques de decenas de toneladas con tal precisión? ¿Cómo se logró una alineación casi perfecta sin instrumentos modernos? ¿Y por qué ciertas cámaras internas parecen responder a patrones estelares específicos? Y finalmente encontramos el Coloso de Rodas, una estatua de bronce de más de 30 metros, dedicada al dios Helios, construida utilizando las armas fundidas del enemigo derrotado, transformando la guerra en símbolo monumental, aunque solo permaneció en pie poco más de medio siglo antes de caer por un terremoto. Su impacto cultural fue tan profundo que durante siglos se convirtió en referencia de grandeza y ambición humana. Si observamos estas 7 maravillas en conjunto, vemos patrones que se repiten: escala monumental, precisión técnica, alineaciones simbólicas y una clara intención de trascender generaciones. No parecen simples construcciones funcionales, parecen declaraciones, afirmaciones de dominio sobre el entorno, sobre el tiempo y sobre el conocimiento mismo. Tal vez el verdadero misterio no sea cómo las construyeron, sino por qué asumimos automáticamente que no podían hacerlo con los recursos de su época. Quizás nuestra percepción del mundo antiguo como primitivo es una simplificación cómoda que nos permite sentirnos más avanzados de lo que realmente somos, porque cada piedra que aún permanece en pie nos recuerda que hubo civilizaciones capaces de organizar, diseñar y ejecutar proyectos que hoy todavía nos sorprenden. Y cuanto más estudiamos estas estructuras, más evidente se vuelve que aún no entendemos completamente las motivaciones que las originaron. Puede que algunas respuestas se hayan perdido con el tiempo, o puede que nunca hayamos formulado las preguntas correctas. Lo que es innegable es que estas maravillas siguen desafiando nuestra lógica, obligándonos a reconsiderar lo que creemos saber sobre el pasado. Y quizás ahí reside su verdadero poder, no en su tamaño, ni en su belleza, sino en su capacidad para recordarnos que la historia aún guarda secretos. Porque mientras existan preguntas sin respuesta, existirá la posibilidad de redescubrir algo que creíamos perdido. Y ahora que conoces estas 7 maravillas desde otra perspectiva, la decisión es tuya: aceptar la versión cómoda de la historia, o seguir explorando aquello que aún no encaja del todo.